En estas declaraciones de prácticas ministeriales estamos en este factor de la preparación. Y hay otra pregunta que necesitamos hacer. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Y nuevamente la palabra de Dios nos menciona de que necesitamos establecer un marco bíblico de trabajo. Se requiere en este campo de la preparación, se requiere tener un marco de referencia, un marco bíblico de trabajo. En el libro de Efesios, capítulo 6, encontramos este marco de referencia, este marco bíblico que va a ayudarnos a esa pregunta, ¿qué hago? En el versículo 10 específicamente nos dice la palabra, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Miren, necesitamos, hermanos, necesitamos tener un sentido de propósito. Saber, hermanos, de que nuestro ministerio, nuestro llamado, tiene un propósito. Sí es verdad que hay momentos duros, hay momentos difíciles, pero bajo esas circunstancias, donde necesitamos confortarnos, donde necesitamos fortalecernos, es en el Señor. Necesitamos siempre, hermanos, saber que hay un sentido de propósito en nuestro llamado, en nuestro ministerio. Pero también el versículo 13 nos dice de que debemos tomar la armadura de Dios. Este segundo factor requiere, hermanos, tener un plan alcanzable. Es importante que en esta preparación, es importante que podamos nosotros tener todo el conocimiento, tener toda la preparación, pero si no nos adentramos, si no buscamos la palabra de Dios, si no buscamos los propósitos divinos para nuestro servicio al Señor, no vamos a tener metas alcanzables, no vamos a tener un plan específico a seguir. Pero también el versículo 18 nos dice que necesitamos orar en el Espíritu. Todo ministro, todo siervo de Dios, es importante que sepa que debe tener un compromiso de siempre estar buscando a Dios por medio de la oración. Y no es solamente una oración quizás tradicional, una oración quizás repetitiva, sino que es hablar con el Señor, buscarle al Señor. Es importante que seamos hombres, siervos de Dios, de oración, esperar, buscar sus propósitos. Pero también el versículo 20 nos dice de que debemos ser embajadores de Cristo, embajadores de Cristo. Eso quiere decir, hermanos, que necesitamos tener una consistencia en la participación. No solamente hay que orar, no solamente hay que buscar la palabra de Dios, sino que debemos tener esa consistencia, esa participación constante en el mensaje que estamos nosotros haciendo. Somos embajadores de Cristo, somos llamados a predicar el mensaje, somos llamados a ser perseverantes con el mensaje. No podemos cansarnos, tenemos que tener un plan alcanzable, unos propósitos definidos, pero más que todo ser consistentes, ser perseverantes en nuestra participación en el mensaje salvífico que tenemos que dar a las demás personas. Pero asimismo, hermanos, necesitamos asumir una posición de líderes siervos. Es importante que asumamos una posición de líderes siervos. Ya en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, nos dice la palabra de la siguiente manera: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, siendo ejemplos. Necesitamos, hermanos, ser ejemplos, asumir que tenemos un rol de autoridad y que esa autoridad no solamente concierne a una posición o quizás a una jerarquía, sino que esa autoridad requiere tener un testimonio de vida, un ejemplo de vida, y ese ejemplo de vida es lo que estamos comunicando, estamos animando a las personas. Es importante que seamos ejemplos de vida. Y así asumimos esa posición de ser líderes siervos. Pero también en Romanos capítulo 12, versículos 8, nos dice que el que preside, hágalo con solicitud. Necesitamos ser personas diligentes, ser personas comprometidas, ser personas responsables, ser personas siervas, pero más que todo ser personas que podamos tener esa solicitud de poder predicar el mensaje. Pero también el libro de Efesios capítulo 4, versículos 11 nos dice que Dios instituyó, Dios perfeccionó,
pero es a través de los pastores y maestros, que es la manera de cómo Dios capacita con los dones que da el Espíritu. Dios ha permitido que ciertas personas podamos servir en el campo de la enseñanza, en el campo de la predicación, en el campo del servicio, pero quien da esas capacidades, quien da esos dones, es el Espíritu Santo. Y es así donde debemos nosotros asumir esa posición de ser líderes siervos, esa posición de ser ejemplos, de ser personas con solicitud, pero también de ser personas que asumamos que somos simplemente siervos de Dios. Pero también es importante que en esta pregunta que hago, debemos también trabajar con ese enfoque de ser líderes, pero con ese enfoque de ser un equipo. Tiene que existir un liderazgo en equipo. Es importante que podamos saber que no solamente podemos hacer un ministerio como un llanero solitario, independiente solos, sino que es importante tener a alguien que nos acompañe. Necesitamos tener ese compromiso mutuo para satisfacer las necesidades de la otra persona. Pero también, hermanos, debe haber más énfasis en los demás en lugar de nosotros mismos. Debemos pensar más en el prójimo, debemos buscar más en qué puedo servirle, pensar más en los demás que en mí mismo. Pero también en este trabajo de equipo es importante que tengamos una confianza mutua y también mucho respeto con las personas. Pero asimismo, hermanos, es importante que conozcamos que debemos tener un compromiso personal a la relación. Si yo soy un amigo, si yo soy un consejero, que podamos saber que al ser un equipo de trabajo, podamos tener ese compromiso personal, ese compromiso con las personas. Y esto tiene que ver con las relaciones interpersonales. Eso es trabajar en equipo. Pero también saber que en este trabajo de liderazgo, en este trabajo de las prácticas del ministerio, en este trabajo de ser mejores siervos de Dios, saber que tenemos que tener una comunicación activa. La comunicación activa entre las personas que están involucradas, que están en el servicio de la iglesia. Es importante que la comunicación, a más de que sea fluida, tiene que ser activa, no pasiva. Pero también es importante que en el equipo de trabajo se deba saber que hay prioridades ministeriales que hay que ejecutarlas, hay prioridades, hay una acción ministerial que es importante ejecutarle, y como equipo de trabajo necesitamos tomar decisiones, pero también seguir aspirando a proclamar el Evangelio. La predicación, la proclamación del Evangelio no se para, es constante. Y eso necesitamos nosotros seguir adelante. Pero también, hermanos, saber que nuestra tarea es desarrollar un ministerio que ayude a las personas. Nuestra tarea, nuestro trabajo es desarrollar un ministerio que ayude a las personas. Está bien predicarles, está bien darles clases, está bien darles estudios bíblicos, pero también nuestro enfoque, lo más importante es la parte práctica, y esto tiene que ver en sus vidas. Necesitamos, hermanos, saber que nuestro trabajo, nuestro enfoque es transformar sus vidas a la imagen de Cristo. La meta es Jesús, el enfoque es Jesús, pero también, hermanos, vivir una relación mutua en amor, vivir una relación mutua en amor. Necesitamos, ya el apóstol Pablo escribiendo en 1 Corintios capítulo 13, menciona de que ¿qué saco? ¿Qué ganamos si tenemos todo el conocimiento, si tenemos toda la ciencia, pero nos falta amor? Es importante que nuestro trabajo esté relacionado, esté conectado juntamente con lo que hacemos, el amor hacia las personas. Pero asimismo, hermanos, necesitamos enchufar, necesitamos impulsar, necesitamos motivar a que las personas, al llegar a ser cristianos, estos tienen que ser cristianos serviciales, no solamente creyentes, sino que necesitan ellos saber que al llegar a ser cristianos, ellos se hacen líderes siervos, pero también personas llamados a tener una práctica servicial, llegan a ser cristianos serviciales, llegan a ser cristianos
a que puedan accionar, a que puedan poner en práctica los dones que Dios les ha dado. Así es que, hermanos, estas clases nos ayudan a poder mejorar lo que hacemos como siervos de Dios. Estamos llamados a poder impactar a un mundo que está separado de Dios, a un mundo quizás que está en desesperación, a un mundo sin norte. Y nosotros como líderes siervos estamos llamados a comunicar que somos creación de Dios, a imagen de Dios, pero nuestro trabajo, ¿qué tiene que ser? Empezar primeramente con lo que somos. La personalidad, la perspectiva, esta tarea de la preparación va a responder a esa pregunta: ¿quién soy yo?